estar aquí en estas convenciones, en los congresos carismáticos, por la vida y por especialmente hoy en que se reúnen tantos movimientos apostólicos hispanos. Él ya se había comprometido con el padre Rigoberto para estar aquí, yo solamente iba a estar predicando, pero dado a su agenda, que están tratando de acomodar todo lo demás, ahorita tuvo una reunión y me pidió que lo representara hoy esta mañana. Con mucho gusto estoy aquí, le agradezco al padre Rico y a todos los padres y diáconos que están aquí por esta oportunidad de estar reunidos como iglesia. El señor cardenal, y la importancia de tener al señor cardenal aquí en un momento como este, es por el sentido de unidad. ¿Qué representa realmente el cardenal? ¿Qué representa el arzobispo para nosotros, fieles católicos? Para nosotros representa la unidad y la conexión con la iglesia y por lo tanto con Jesucristo. Como dice el Evangelio, quien ve a mí, ve al Padre. Porque realmente yo creo que la pregunta que muchos nos hacemos y tantísima gente ahora tiene es: Señor, muéstranos al Padre. Todos queremos estar con Dios, todos queremos estar con Él. La diferencia es cuál es el camino. Por eso Tomás, el incrédulo, el que hace 15 días no quería creer, que le decía que hasta que no metiera las manos en su costado y tocara las llagas, no iba a creer nada. Ahora es el que dice: muéstranos el camino. Y Jesús dice: yo soy el camino. Ahora bien, ¿cuál es ese camino que nos va a llevar al Padre, a ese lugar que está apartado para ti y para mí? Esa es precisamente la misión y la tarea de los pastores. Esa es la tarea y la misión que Cristo dejó en sus discípulos, y ya lo vimos en la primera lectura. Por eso la gente empezaba a seguir a San Pablo como uno de los discípulos, aunque sabemos que San Pablo no fue del número de los 12, pero se convierte en el gran apóstol de los paganos. Para nosotros actualmente esa conexión sigue muy viva y es a través de los apóstoles. Y nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, ya veo que hay mucha gente, pues ya unos jóvenes, me da gusto ver por ahí algunos jóvenes, veo muchos niños, otros que ya están, pues ya, un ratito más para allá que para acá, pero aquí estamos todos. Todos nosotros hemos sido testigos, los más niños y los más viejos, de un momento histórico en la iglesia. Por primera vez en más de 600 años vimos a un papa renunciar al Papa Benedicto XVI, en un gran símbolo de humildad, en un gran símbolo de reconocer que lo que el Señor le había encargado a él ya lo había cumplido y que ahora alguien lo podía hacer mejor. Fíjense nomás, es un símbolo muy grande de humildad. A veces nosotros nos podemos sentir indispensables, y el hecho de que el mismo Papa haya dicho: no, yo ya hice lo que me tocó y alguien puede hacerlo mejor, y se retira. Yo creo que a lo mejor no nos toca volver a verlo, a lo mejor sí, no sé si el Papa Francisco lo vaya a hacer o no. Y vimos también elección de un nuevo Papa, y nos tocó ver todo el proceso en la televisión y todo ese chisme del cónclave. El cardenal, desde que llegó de Roma, ha estado platicando muchísimo del cónclave, y yo sé que si él hubiera estado hoy aquí en persona, nos hubiera platicado cómo fue el cónclave. Porque de los más de 1.000 millones de católicos que habemos en el mundo, solamente 170 pudieron estar adentro de ese cuartito de la Capilla Sixtina para elegir al sucesor de San Pedro. Y entre esos poquitos, nosotros tenemos la dicha de que nuestro cardenal estuvo ahí presente. Y él platica mucho su experiencia. Para él, que es la segunda vez, estuvo hace 8 años, son 8 los que duró el Papa Benedicto, cuando eligieron al Papa Benedicto. Entonces ya dice: bueno, para mí ya no era tan nuevo, porque ya más o menos sabía lo que le tiraba, ya sabía cómo estaba todo el chisme, y que fórmense aquí, que párense allá, y que todo el relajo que hay que hacer antes del cónclave. Pero él dice que lo que fue muy interesante es que hace 8 años era bastante claro las características, o era bastante claro quién tenía que ser el sucesor de Juan Pablo II. Hace 8 años, dice, era muy importante seguir con la continuidad, y por eso era casi un hecho que el cardenal Ratzinger fuera a ser el nuevo Papa, porque era el que más de cerca había conocido a Juan Pablo II, y el que llevaba ya en los últimos años, ustedes se acuerdan del Papa Juan Pablo II, ya en los últimos años, muy enfermo. Realmente el que llevó las riendas de muchas cosas
era el cardenal Ratzinger. Entonces, para dar continuidad a eso, era casi lógico que se eligiera al cardenal Ratzinger. Sabemos que al final el que elige es el Espíritu Santo a través de los cardenales. Y efectivamente el cardenal Ratzinger salió electo. Él no quería, porque él ya tenía sus propios planes. Como ustedes saben, el Papa Benedicto tiene un hermano que es mayor que él, nada más como un año o dos, y ya tenían sus planes de retirarse a la casa de sus papás en Alemania y ahí vivir tranquilos sus últimos años. El cardenal Ratzinger le presentó su renuncia al Papa Juan Pablo II 2 veces, pero el Papa no se la aceptó. Y cuando lo eligieron al cardenal Ratzinger, pues él así como que muchas ganas no tenía. Pero otra vez, siendo obediente al Espíritu Santo, acepta. Y cumple su misión. El cardenal George dice que cuando entraron al cónclave, ahora la cosa no estaba tan sencilla. Ahora no era muy claro, porque el cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, ya había arreglado muchas cosas de la iglesia. Ahora todos pensaban que tenía que ser un papa más joven, un cardenal más joven. Y dice que cuando entraron a la primera reunión, ahí todos los cardenales, imagínense, todos hechos bolita ahí, que entre el chisme, que por cuál le vas, que a este, no, que al otro. No, es un ambiente, dice el cardenal, de mucha oración. Ellos tienen una semana antes para leer la vida y obra de cada cardenal, donde les explican la situación del mundo, etc. Y ya cuando entran en un ambiente de oración, y dice, la primera votación no era claro quién iba a ser el Papa. Estaba la cosa muy dividida. Nadie tenía una mayoría clara. Ninguno de nosotros, dice, pensábamos que iba a ser el cardenal Bergoglio. ¿Por qué? Porque ya tiene 76 años. Es un mes mayor que el cardenal George. El cardenal George cumple 77 ahora el próximo enero. El Papa va a cumplir 78 en febrero. Pero cuando vieron el Espíritu Santo los fue guiando, empezaron a ver que necesitaban primero un hombre que supiera gobernar, con mucha experiencia en el gobierno. El cardenal Bergoglio era el cardenal de Buenos Aires, una diócesis muy grande y también media problemática, porque en Argentina solamente el 2 o 3% de los católicos van a misa. Hay un problema muy fuerte en Argentina, aunque la mayoría del país dice que son católicos, no van a misa. Entonces, ser el arzobispo de una arquidiócesis donde la mayoría de la gente dice que es católica, pero solamente un 2 o 3% van a misa, es difícil. Como ustedes saben, el Papa Francisco, ¿a qué congregación pertenece? A los jesuitas. Él fue superior de los jesuitas y le tocó gobernar a los jesuitas y lo hizo muy bien. Después empezaron a ver que necesitaban a alguien que no solamente tuviera la experiencia, la capacidad de gobierno, pero obviamente esa santidad que dice el cardenal. Desde la primera sesión empezó a regarse un poquito así la personalidad del cardenal Bergoglio. Y por eso para la tercera sesión, la tercera votación, dice él, ya la cosa era muy clara. Y dice, por ejemplo, de los que yo pensaba que yo iba a votar, el cardenal Bergoglio no estaba en la lista. Pero al final era obvio que el Espíritu Santo los estaba guiando hacia la elección del cardenal Bergoglio. Cuando lo eligen a él Papa, cuando le dicen ya que todos votaron ahí, y el cardenal está así como que medio asustado, el cardenal Bergoglio, pues imagínense, ya le cayó todo el chisme encima, él así como que tampoco quería. Y cuando se acerca el cardenal a preguntarle, el encargado, primero se acepta, él dice, bueno, pues si esa es la voluntad de Dios, que así sea. Y luego le tienen que preguntar el nombre, y ahí es donde vino lo bueno, porque dice el cardenal Bergoglio, el ahora Papa Francisco, que el cardenal que estaba a un lado de él le dijo, cuando ya empezaron a decir cardenal fulano y cardenal Bergoglio, cardenal Bergoglio, cardenal Bergoglio, cardenal Bergoglio, y dijo, ya valió gorro, ya me tocó a mí. Entonces el cardenal que estaba a un lado de él, ya cuando terminó la votación y dijeron cardenal Bergoglio tiene la mayoría de los votos, el cardenal se le acercó al oído, el que estaba al lado, y le dijo, no
te olvides de los pobres. Y el cardenal Bergoglio, de ahí le entró la idea de tomar el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís, por los pobres, por los humildes. Y el cardenal George nos platica que su impresión inmediatamente del cardenal Bergoglio fue precisamente la de atraer a todo mundo nuevamente a la iglesia a través de la humildad, de la sencillez. Y por eso es que ustedes han visto que muchos de los actos que ha hecho el cardenal Bergoglio, el Papa Francisco, ha sido manifestar ante todo su sencillez y su humildad, porque nos quiere regresar al origen de lo que significa ser cristiano: la humildad y la sencillez. Lo que Pablo le predica a la comunidad y que atrae a tanta gente para escuchar a San Pablo sobre ese Jesucristo que dice él que ha resucitado, que está vivo y que es un hombre sencillo y humilde, y atrae a muchísima gente y va a causar ¿qué? Mucha envidia. Desgraciadamente, cuando alguien está haciendo el bien, la envidia, el demonio mete la cola. Y la parte más dura es la envidia. Por eso los judíos, cuando ven que el changarro se llena, que hay muchos, les da envidia y empiezan a atacar a Pablo. Pablo se da cuenta y le dice: miren, ustedes fueron los primeros elegidos para escuchar la palabra, pero como no la han aceptado, me voy a ir ahora a predicársela a los paganos, a aquellos que de veras tengan hambre de escuchar la palabra de Dios y que le escuchen con un espíritu sencillo, no como aquel que quiere sentirse mucho y ser el mero mero, sino como aquel que sabe que el compromiso de la palabra de Dios implica servicio, implica humildad. Ese es el gran regalo que ahora nosotros en el 2013 hemos recibido en el Papa Benedicto, cuando nos dice: aunque yo sea el Papa y sea el papá de los pollitos, porque es el papá de nosotros los pollitos, alguien lo puede hacer mejor que yo. Y después Dios envía al Papa Francisco, un hombre que a través de su unidad quiere decir: yo no los voy a juntar por ser el Papa, yo no los voy a juntar solamente porque tengo poder, los voy a juntar porque tengo que recordarles que la palabra de Dios nos invita a unirnos al pastor, a Jesucristo, a través del servicio y de la humildad. La Convención Carismática Católica yo creo que es un muy buen ejemplo de servicio y de humildad. El objetivo de esta convención es reunir a todos los movimientos apostólicos hispanos de Chicago para que celebremos como una sola familia, como una sola comunidad, para que una vez al año nos olvidemos de nuestros carismas, que son muy buenos, los que pertenecen a la Escuela de la Cruz, los que son del Cursillo, los que son de la Renovación, los que son de los quién sabe qué de María, los que son del Calzoncito del Niño Jesús, los que son de todos los colores y sabores. Y qué bueno, cada quien necesita tener su espiritualidad, su fuerza, pero llega un momento en que nos tenemos que acordar que independientemente de nuestras espiritualidades somos una sola familia, una sola iglesia reunida en un solo pastor. Y eso es lo que la Convención Carismática trata de hacer, y por eso es tan importante la presencia del cardenal o de alguno de los obispos, o si no hay nadie importante, pues aunque sea yo, para que estemos aquí. Gracias. Es muy importante y muy bonito. Platicando mucho con el padre Rigo, porque al padre Rigo le gusta platicar mucho. Hemos tenido siempre ese sueño de construir la unidad. No solamente porque el movimiento de la renovación carismática quiera monopolizar, pero yo creo que en la historia de nuestra iglesia en Chicago hispana, la renovación ha tenido un papel muy importante. Y ese papel, por ser el movimiento más grande, implica también una responsabilidad: el convocar a los hermanos, el convocarlos a compartir sus diferentes dones y talentos. Y esta convención invita a todos. ¿Por qué, canijos, no está lleno aquí todo el changarro? Porque algunos sí trabajan, no como ustedes. No está lleno porque, bueno, ahora gracias a Dios muchas de nuestras parroquias tienen movimientos y tienen sus actividades, pero a veces también puede ser un poco la envidia, la división. Lo voy a molestar.
El no querer participar en algo porque se piensa que si esto tiene mucho éxito es solamente para la gloria del Padre Rigoberto o de los carismáticos, sino si esto tiene éxito, igual que cualquier otro movimiento que tenemos en la Iglesia Católica, tiene éxito la fe y entonces tiene éxito la palabra de Dios y por lo tanto